Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a este podcast Crecer a Fondo, un podcast de la iglesia Graceway, la ciudad de Kansas en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre estamos estudiando el libro de Nehemías y de hecho estamos en la etapa final, en el capítulo 13. Y el día de hoy vamos a seguir algo que comenzamos la vez pasada en el episodio anterior. Hablamos de las influencias tóxicas en nuestra vida. Hoy, otra toxina que puede estropear todo lo que queremos experimentar en la vida. Y llegaremos a esto más tarde, pero primero que nada, permítanme preparar el escenario, diciéndoles que la Biblia es un libro realista. Nehemías traza una victoria asombrosa en este libro, desde la nada y un puñado de hombres hasta la reconstrucción de la muralla de Jerusalén en tan solo 52 días, milagrosamente. Más que eso, el liderazgo de Nehemías es algo que nos impresiona a través de todo el libro y luego cómo trabajaron juntos después de reconstruir la muralla para reconstruir la sociedad hebrea después de tantos años en el exilio. Ahora, entonces, en este momento de victoria, supuestamente, las cosas van de mal en peor. Vamos a ver lo que pasa. Nehemías, capítulo 13, comenzando en el versículo 10. Asimismo, me informé de que no habían sido dadas sus porciones a los levitas, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su campo. Reprendí a los nobles, diciendo, ¿por qué está abandonada la casa de Dios? Entonces los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo a los almacenes el diezmo del grano, del vino y del aceite. Puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Al servicio de ellos estaba Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, pues ellos eran tenidos por fieles. Ellos estaban a cargo del reparto a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios mío, con respecto a esto, y no borres las bondades que hice por la casa de mi Dios y por sus servicios. Ahora, si este libro de Nehemías fuera como la mayoría de los otros libros, terminaría en victoria. En cambio, en el capítulo 12 vimos que las cosas salen horriblemente mal a toda prisa. Y esto sigue en el capítulo 13 de bien a peor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo sucede esto? ¿Pensaste posiblemente que entregar tu vida, leer la Biblia, orar más, ser fiel en tu asistencia a la iglesia y diezmar resolvería todos tus problemas, verdad? Y muchas veces no es así como salen las cosas. De vez en cuando podemos hacer todo bien y aún así vienen las pruebas, vienen el sufrimiento y cosas que salen mal. Ahora, ¿por qué es que las cosas a veces no terminan bien? Y yo creo que hay varios factores que podríamos mencionar. Se me ocurren tres. Primero, la naturaleza pecaminosa, que todos los seres humanos la compartimos. La naturaleza pecaminosa. Nehemías y los judíos habían hecho casi todo hasta este punto de la historia. Nehemías regresa a su posición en la corte de Persia, pero pronto recibe noticias de que las cosas se habían deteriorado rápidamente. Simplemente hacer las cosas correctas y tomar las decisiones correctas
no es lo suficiente. Eso se ocupa solo del exterior de la vida y no de nuestro carácter, lo que está dentro. Y ahí está el problema, porque dentro de nosotros todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Jesús habló de los fariseos, que limpiaban el exterior, pero no el interior. Lucas 11 es un ejemplo de varios que podríamos mencionar. Y Jesús también nos dijo, ¿de dónde viene este problema verdadero y básico? Por ejemplo, Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23, y decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Estos judíos de la época de Nehemías luchaban con los mismos problemas y tú y yo seguimos luchando hasta el día de hoy. Es seguro que obtenemos una nueva naturaleza al depositar nuestra fe en Cristo Jesús, pero la vieja naturaleza todavía está presente. Es por eso que Pablo nos instruye a dejar de lado lo viejo y ponernos lo nuevo. Antes no tuvimos opción. Ahora, por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz y en su resurrección, nosotros tenemos otra opción. No tenemos que permitir que la vieja naturaleza nos controle. Tenemos otra opción, y es ser controlados por el Espíritu Santo que mora dentro del creyente. Este proceso es lo que se llama, en términos bíblicos, la santificación. Es decir, es parte de crecer como discípulo, como estudiante del Señor Jesús. Es un proceso. Hay muchas soluciones equivocadas para tratar con nuestra naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, un enfoque dice que no tenemos que fallar, que solo haz a Jesús el Señor de la vida y nunca vamos a fallar. No es cierto, ¿verdad que sí? La persona que falla no es entregada de verdad, así dicen aquellos. Pero este enfoque niega la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa siempre presente. Y Pablo habla de esta lucha. Romanos 7, por ejemplo, versículos 15 al 19. Pablo escribe, porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena. De manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero. Eso practico. Así que Pablo reconoce la presencia de esta naturaleza pecaminosa. Ahora, en Romanos 8, Pablo va a hablar del Espíritu Santo y la posibilidad de tener la victoria, que todos la queremos, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos controle. Hay otro enfoque que dice que el pecado simplemente manifiesta la inmadurez espiritual. Crecer más, pecar menos. Así va este pensamiento. Por supuesto, hay algo de verdad aquí. Hay un grano de verdad en todos estos enfoques equivocados. Pero Pablo era bastante maduro y sin embargo continuaba luchando como nosotros si somos honestos. Ya tengo más de 50 años de andar con el Señor Jesús, pero voy a ser honesto.
lucho también. Y la persona honesta es la persona que reconoce que dentro de nosotros existe esta naturaleza pecaminosa. Otro enfoque más que no está bien. Es decir, simplemente que el fracaso, el pecado, estas cosas suceden, no está malo, no te preocupes por eso, porque nosotros vivimos bajo gracia, no bajo la ley. Cierto, de nuevo, hay un grano de verdad, pero es una visión débil del pecado y la gravedad de sus consecuencias. Es cierto, el pecado sucede, de vez en cuando vamos a fallar, pero esto no es simplemente dejarlo así, no, es decir, no, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo llegar a la madurez cristiana y tener más control de lo que está sucediendo dentro de mí? Otra idea, es decir, que el fracaso es realmente la culpa de otra cosa o otra persona, los demás, los padres, las relaciones tóxicas, la sociedad, el diablo, todo esto. Y entonces solamente tenemos que perdonar y vamos a comenzar el proceso de sanidad. Es una gran teoría, pero todavía tienes el tema del pecado y en última instancia somos responsables de nuestras malas decisiones y del pecado. Así que un grano de verdad, hay relaciones tóxicas, existe el diablo, todo esto, la tentación, entendemos totalmente, pero, de nuevo, dentro de nosotros hay una naturaleza pecaminosa, humana, que todos la tenemos en común. Otros tratan de lidiar con esta naturaleza pecaminosa por someterse a la predicación dura. Por ejemplo, si tengo un problema con el alcoholismo, y solamente tengo que admitir el pecado y dejarlo de hacerlo. Pero si tú eres alcohólico, si tú tienes otro hábito fuerte, sabes que una persona de 100 lo hace así nomás. En cuanto a la mayoría de nosotros, dejar estos hábitos también es un proceso y no es tan fácil, es poco a poco, es crecer. Puedes estar seguro de que todos estos enfoques, todos estos pensamientos, todas estas teorías estaban presentes en la Jerusalén en los días de Nehemías. ¿Cuál es entonces la respuesta? La respuesta es la dependencia total de Dios. Es entender que somos responsables de nuestro pecado y de nuestras malas decisiones. Que Dios nos ha hecho agentes morales con poder para elegir. Tenemos el libre albedrío, en otras palabras. Pero esto es solo una parte de la historia. La verdad bíblica es en realidad más difícil y complicada. Es cierto, la respuesta es la dependencia total de Dios, pero sí, somos responsables de nuestro pecado y somos impotentes para evitar el pecado. En otras palabras, somos responsables de lo que no podemos cambiar. Ahí está el dilema. Somos responsables de lo que no podemos cambiar. La predicación dura sobre el pecado en realidad es un retorno a la ley, al igual que todas las soluciones equivocadas anteriores. Todos dependen de lo que el Señor dijo. Sin mí, nada pueden hacer. Es decir, no depende totalmente de nosotros conquistar el pecado, porque sin Jesús nada podemos hacer. Como decía antes en Romanos 7, Pablo expresa la frustración de vivir bajo la ley, luchando con esta vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, pero
llega al capítulo 8 y Pablo dice en Romanos 8, comenzando en el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, esta naturaleza pecaminosa. Habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, si queremos vivir bajo la ley, entonces esta vieja naturaleza nos va a controlar. Y no tenemos en nosotros mismos la capacidad para conquistar esta naturaleza. Siempre está en nosotros. Pero luego Pablo dice que esta dependencia total de Dios es la respuesta. Es decir, no es quitar la vieja naturaleza, siempre está hasta que estemos en nuestros cuerpos inmortales. Pero hay dos opciones. Podemos andar en la carne o podemos andar en el Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu, no andamos en condenación, no andamos en vergüenza, no andamos en pecado. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿La naturaleza pecaminosa siempre está dentro de mí? Sí, claro que sí. Y es capaz en cualquier momento controlarme si le doy permiso. Pero mientras que ando en el Espíritu Santo, y no digo que es tan fácil, pero si ando en el Espíritu Santo, entonces esta naturaleza pecaminosa vieja no tiene control sobre mí, la persona que soy, la persona que Dios me ha hecho. Ahora, hay otro factor que resulta en esta situación tan triste en Jerusalén, de que las cosas van de mal en peor, y es la toxina de pensar que somos propietarios de nuestra vida. Es decir, pensar que somos dueños de cualquier cosa siempre nos conduce a problemas y al fracaso. Pensar que somos dueños de nuestra vida y que tenemos la capacidad de tomar todas las decisiones correctas y hacer las cosas difíciles por el poder de nosotros mismos es una receta para el desastre. Hay un sentido en el que necesitamos tomar la responsabilidad de nuestra vida para tomar las decisiones correctas, claro que sí, pero no en el sentido de que estemos a cargo o que algo dependa de nuestros propios esfuerzos. Es decir, no tenemos necesidad de un empujón de parte de Dios. Necesitamos someternos a Él totalmente, rendirnos al control de Él totalmente, sin condiciones. Pero lo que estaba pasando en Jerusalén lo podemos ver en Nehemías capítulo 13, versículos 10 y 11. Asimismo, me informé de que no habían sido dadas sus porciones a los levitas, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su campo. Reprendí a los nobles diciendo, ¿por qué está abandonada la casa de Dios? Entonces los reuní y los puse en sus puestos. Zorobabel y Esdras habían reconstruido el templo antes de los días de Nehemías, pero la gente pronto se volvió irresponsable.
y ahora están más interesados en sus vidas, sus hogares, sus familias, en obtener más cosas que en cuidar el templo. Y aquí, de nuevo, lo mismo ha sucedido. Nehemías vino, reconstruyó la muralla, las puertas, dejó en orden la sociedad como fuera posible, pero ahora Nehemías los hace de nuevo responsables de distribuir los recursos adecuadamente. Dividieron sus vidas en espiritual y secular, diciendo, lo espiritual pertenece a Dios, lo secular me pertenece a mí. No, no, no. El problema es pensar que somos dueños de algo. No somos dueños de nadie, ni nada. Somos personas, seres humanos totalmente dependientes de Dios mismo. Y esto es lo que Nehemías pretende implementar en Nehemías capítulo 13. En Nehemías capítulo 13, versículo 13, él pone tesoreros sobre los tesoros. No eran dueños, sino administradores de los recursos de Dios. No eran pasivos. A veces decimos, bueno, yo me someto al Señor y aquí me siento hasta que me... No, no, no. No es eso, no es ser pasivo, no es sentarse sin hacer nada. Es entender que somos administradores, somos mayordomos, no dueños. Y por eso no le pedimos a Dios ayudarnos un poquito. Nosotros nos rendimos totalmente a su control para andar en el Espíritu, como Pablo dijo en Romanos 8. En Nehemías 13:13, Nehemías escribe en su diario: puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escribo Sadoc, a Pedaías, uno de los levitas. Al servicio de ellos estaba Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, pues ellos eran tenidos por fieles, ellos estaban a cargo del reparto a sus hermanos. Él puso en sus puestos personas responsables que entendían que eran administradores, mayordomos, solo eso, no eran dueños de estos recursos, sino canales, sino los instrumentos de Dios. Y Dios después nos dará todo lo que necesitamos si nosotros entendemos que no somos los dueños. A veces yo mismo lucho con no tener algunas de las cosas que veo que otros tienen. ¿Y por qué a ellos? ¿Por qué no a mí? Yo creo que es algo que casi todos nosotros de vez en cuando estamos pensando. Pero siempre tengo que volver a la promesa de Dios que nos comparte el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No para ser dueños de estas cosas, sino para ser mayordomos, administradores de estas cosas. Esta es la actitud que necesitamos. Y qué interesante, viendo esta historia de Nehemías, todas las victorias, las obras asombrosas que hicieron, y tan rápido que todo se cayó. ¿Y por qué? Porque en este momento de comodidad, la gente comenzó a pensar que ya todo nos va bien, entonces yo voy a tomar decisiones para mí, si necesito ayuda voy a pedirle al Señor, voy a orar. No. En cada momento, no tan solo en los momentos de prueba, sino también en los momentos de victoria, necesitamos rendirnos totalmente a Dios en cada momento, todos los días, cada hora, cada minuto. Y esto es lo que a mí me gusta de vez en cuando hablar de la libertad de la gestión, es decir, pasar de la propiedad a la gestión y entender este principio y aplicarlo. Es algo tan poderoso porque la Biblia nos dice claramente y en tantos lugares que todo lo que hay
en este mundo, incluyendo a nosotros mismos, es propiedad de Dios. Deuteronomio 10:4, Salmo 24, primer versículo, 1 Timoteo 6:17. Podríamos pensar en otros pasajes más, pero hermanos y amigos, ni siquiera somos dueños de nosotros mismos. Y esta es la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Como iglesia, en un sentido general, pero también en el sentido individual. No somos dueños de nosotros mismos. Nuestra responsabilidad, según 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, es ser buenos mayordomos o administradores, es decir, pasar de la propiedad a la gestión. En el mismo sentido, como estos hombres fieles a quienes Nehemías les dio la responsabilidad de administrar los recursos del templo, nosotros también somos tesoreros sobre el tesoro. En Nehemías capítulo 13, versículos 13 y 14, él dice: puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Al servicio de ellos estaban Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, pues ellos eran tenidos por fieles. Ellos estaban a cargo del reparto a sus hermanos. Y termina diciendo: acuérdate de mí, oh Dios mío, con respecto a esto, y no borres las bondades que hice por la casa de mi Dios y por sus servicios. Es decir, Señor, he hecho todo lo que puedo como tu administrador, como tu líder, como tesorero yo también sobre estos tesoros tuyos, porque tú eres dueño de todo, Señor. Así que ahora depende de ti, Señor, yo he hecho lo que puedo. En 2 Corintios 4, versículo 7, este versículo me fascina cuando Pablo dice: con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo? Él está diciendo: oigan, tenemos problemas, somos seres humanos y todavía no llegamos a la etapa final de este plan que Dios tiene. Todavía luchamos porque estamos en estos vasos de barro y por eso luchamos. Pero dentro de nosotros no tan solo tenemos una naturaleza pecaminosa, sino que tenemos también este tesoro, que es la nueva vida que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. No somos dueños de nada, ni nadie. Nosotros somos administradores, mayordomos fieles para cuidar bien este tesoro que Dios nos ha dado. Hay algunos que tienen un gran conocimiento de la Biblia, pero totalmente irresponsables en la vida. El diablo tiene gran conocimiento de las Escrituras, pero no queremos ser como él. Amigo, crecer es rendirte a él. No es decir que nunca tendremos la posibilidad de fallar, claro que sí. En cualquier momento, cualquiera de nosotros somos capaces de cometer errores, faltar juicio, cometer pecado, pero no tenemos que hacerlo. Tenemos otra opción, y la otra opción es la opción de Romanos 8, es rendirnos a Él y vivir bajo el control del Espíritu Santo. Y eso no es un acto, es un proceso, es una vida. Vivir bajo el control del Espíritu Santo. No es esforzarte más, no es intentarlo
con más fuerza. No, es simplemente reconocer quién es el dueño, quién es el propietario de mi vida, de este mundo, de toda la creación, y es Dios mismo. Pero qué interesante la realidad de la Biblia. Y este libro tan fascinante que es el libro de Nehemías termina no en victoria, sino con esta lucha. Ahora, llegando al Nuevo Testamento, podemos ver el lado de Romanos capítulo 8 y entender que sí, es posible terminar en victoria, porque no tenemos que ser controlados por este problema que todos tenemos como seres humanos del pecado. Podemos ser controlados por Dios mismo. Tantas lecciones aquí en este libro de Nehemías. Y como digo, casi llegamos al final. Pero quiero recordarles que este podcast, Crecer a Fondo, se puede conseguir en cualquier lugar en donde buscas tus podcasts, en Apple, Google, Spotify, y ahí puedes suscribirte. Y te pido hacer esto, por favorcito, porque así tenemos información en cuanto a quiénes y cuántas personas les estamos sirviendo, y además nos da la capacidad para informarles cada vez que salga otro episodio más o menos cada 8 días, y así vamos a seguir aprendiendo juntos, porque nuestra meta es crecer a fondo. Gracias por estar aquí conmigo y aquí les espero. Hasta la próxima vez.